Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, soy el Phantom y hoy les vengo a traer mi decklist de ninjas. Básicamente ninjas es un deck que estuve jugando bastante las últimas semanas y quiero decirles que es un deck que me gustó bastante. Primero por varias razones. La primera que es muy pero muy barato, o sea, con las tres estructuras de ninja y las staples ya tenemos un deck. O sea, no hace falta craftearle ninguna carta más. O sea, con 1500 gemas ya básicamente tenés el deck terminado al 100%. No hace falta craftear ninguna carta. Y después, básicamente es bastante divertido. Y por lo barato que es muy pero muy bueno. Así que, bueno, hoy en este video lo que les vengo a hacer es mostrarles un poquito cómo funciona el deck. Básicamente cuáles son las cartas, los efectos un poco por arriba para que puedan ir conociendo un poco las cartas. Y básicamente después les voy a estar dejando algunos gameplays de cómo jugar el deck, así que vamos con eso. Lo primero que nada es que hay que entender que nuestra carta principal, nuestro buscador, es el Ninja Hanzo. Casi todas las cartas ninja tienen varios efectos, yo voy a estar explicando un poco los principales o los que queremos buscar básicamente con los combos. Ustedes después lean bien las cartas, lean todos los efectos porque va a ser necesario. Pues cada carta tiene 2-3 efectos, así que eso se los dejo a ustedes un poco de tarea. Pero les voy a estar explicando un poco básicamente qué es lo que queremos hacer, cómo sería el combo principal. Y si solo tenemos Hanzo, lo que vamos a hacer en su mayoría de veces es llamar a la carta duplicación. ¿Qué hace Hanzo? Básicamente lo que hace Hanzo es, cuando es invocado normal, podemos añadir a la mano una carta ninjutsu arte. Y si es especial, podemos añadir un monstruo ninja. Lo invocamos normal. Si no tenemos nada más, no tenemos ningún extender ni nada como para seguir el combo, podemos por ejemplo llamar en la mayoría de los casos a arte de duplicación. Es una carta que está muy buena, que lo que hace es sacrificamos un monstruo ninja, en este caso como solo tenemos Hanzo, sacrificamos Hanzo y vamos a poder invocar monstruos hasta llegar al número de nivel del monstruo que sacrificamos. Como es un monstruo level 4, podemos invocar monstruos hasta llegar a level 4. Entonces, si no tenemos nada más, invocamos Hanzo, llamamos duplicación y terminamos el turno. Y no sería un mal turno tampoco. Solo con eso sería un poco one card combo. Que lo que vamos a poder hacer es, en la draw phase del rival, terminamos el turno en la draw phase del rival, activamos duplicación. Y lo que vamos a hacer es, vamos a invocar 3 monstruos. 2 Tobaris, una en modo ataque y una en modo defensa. Y una Mitsu en modo de ataque. Esto es importante también respetar el orden. ¿Por qué? Porque básicamente Mitsu lo que hace es, si el rival tiene varios efectos, pero uno es, si el rival activa un efecto de monstruo, nosotros, si tenemos un monstruo seteado boca abajo, lo que podemos hacer es, lo damos vuelta, cambiamos su posición y negamos el efecto. O sea que ya tenemos una negación. Y ahí damos vuelta a Tobari. Y lo que hace Tobari, por ejemplo, también es, en la main phase o en la battle phase del rival, podemos hacer efecto rápido y podemos llamar un monstruo de fusión. O sea que básicamente con Hanzo llamamos la trampa, nos dejó una modo ataque y una modo defensa y la Mitsu. Tenemos negación y tenemos para invocar una fusión en el turno del rival. Y en el caso de que nosotros queramos usar la invocación de fusión, que es lo que vamos a querer hacer, tenemos dos opciones. La primera es el ninja a la armadura, que cuando se invoca especial podemos desterrar un monstruo ninja del cementerio para desterrar una carta del oponente. O sea, acá tenemos un destierre. Y la otra opción es invocar a Mason, que tiene varios efectos también, como por ejemplo los ninjas atacan directo, todos los ninjas. Y uno de los efectos que tiene es cuando tu adversario activa una carta o un efecto, podemos invocar de modo especial desde el deck un monstruo ninja. En monstruo en posición de defensa, boca arriba o boca abajo. Entonces, con Hanzo hicimos duplicación, doble Tobari, Mitsu y después hicimos fusión. Si hacemos ninja de la armadura, medio que termina ahí el combo y desterramos una carta. Y si hacemos Mason, después podemos invocar un monstruo ninja del deck. ¿Qué podemos llamar, por ejemplo? Podemos llamar un Gio. ¿Qué es lo que hace Gio? Bueno, básicamente cuando es invocado de modo especial, podemos seleccionar 2 monstruos boca arriba en el campo y lo podemos cambiar a modo defensa boca abajo. Y cuando es cambiado a modo defensa boca abajo, no se pueden dar vuelta. Sería como un Book of Moon versión permanente, básicamente. Y eso está bastante bueno porque le podemos ir tapando el campo, que a nosotros no nos molesta tanto, porque gracias al efecto de Mason, todos los ninjas nuestros pueden atacar directamente. Entonces, básicamente con una carta que fue Hanzo, terminamos el campo con Mason, Gio, en el caso este, sacándole 2 monstruos, dejándolos boca abajo. Y además podemos hacer la otra línea de combo que sería con
el ninja de la armadura, desterrando una carta del rival. Hasta ahí sería como el combo más fácil principal, que sería Hanzo con una carta llamando duplicación. Después tenemos cartas muy buenas, esto también se basa mucho en cartas boca abajo, como lo pueden ver en los efectos anteriores, tanto nuestras como dejar boca abajo cartas del rival. Tenemos cartas muy buenas como hojas danzantes, que es, por ejemplo, sacrificando un monstruo ninja o un monstruo posición de defensa boca abajo en el campo, invocamos un monstruo de modo especial. Y ninjutsu de arte, una vez que hacemos el efecto de sacrificar e invocar, también queda en campo, y lo que podemos hacer es seleccionamos una carta magia trampa que esté en el campo y la devolvemos a la mano. Entonces, nosotros podemos hacer esta carta, la usamos, sacrificamos, invocamos, y luego la devolvemos a la mano, la seteamos para usarla nuevamente, poder ir sacrificando e invocando nuevamente. Lo mismo podemos hacer con duplicación. Usamos duplicación con Hanzo turno 1 que arrancamos. Si nosotros tenemos hojas danzantes, la podemos llamar a la mano y setear y volverla a usar para el próximo turno. O sea, básicamente es siempre ir reutilizando nuestros recursos. Después tenemos varias cartas en el extra y después tenemos cartas muy buenas, como por ejemplo puede ser cuaderno. Tampoco quiero explicarles cada carta, pero básicamente lo que hace también es podemos usar un monstruo que tengamos en cementerio e invocarlo, o una carta que tengamos en cementerio e invocarla, y otra carta del deck. O sea, básicamente esta carta nos busca dos. Si tenemos en cementerio, una del cementerio y otra del deck. Así que esto también es una carta muy importante una vez que ya tenemos cementerio y deck, poder ir llamando y poder básicamente ir cambiando un poquito con esto. Después tenemos cartas muy buenas. La herramienta de ninjutsu, que lo que hace es convierte un monstruo en ninja. Entonces si nosotros tenemos por ejemplo un bordaespada, la equipamos y se vuelve ninja. Y si nosotros tenemos Mason, básicamente el bordaespada puede atacar directo. Lo mismo pasa si hicimos un tifón, por ejemplo, lo equipamos y si tenemos Mason en campo puede atacar directo también. Pero lo bueno que tiene también es que la podemos usar de manera ofensiva. Digamos que el rival tiene un Blue Eyes, nosotros equipamos la herramienta del Blue Eyes, activamos el efecto y lo que hace es desterramos un monstruo ninja y podemos destruir una carta en el campo. Se la equipamos al Blue Eyes, destruimos el Blue Eyes y básicamente esta carta va al cementerio. Y cuando va al cementerio lo que podemos hacer es seleccionamos un monstruo ninja desterrados y lo añadimos a la mano y lo invocamos especial. Entonces, esta carta nos pidió desterrar un monstruo y si va al cementerio, agarramos un monstruo desterrado. Podemos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos Baku en cementerio, desterramos Baku para poder destruirle un monstruo. Esta carta va al cementerio y cuando va al cementerio, agarramos Baku y lo llamamos a la mano. Y cuando esta carta viene a la mano, la podemos invocar especial. Y si se invoca especial, seleccionamos una carta en el cementerio y la recuperamos otra vez. Entonces básicamente es, usando una carta podemos ir recuperando varias cartas, invocando especial y básicamente extender así. Y estas cartas básicamente se pueden invocar solo con dos monstruos ninja. O sea, no hace falta tener ni la polimerización ni nada. O sea, solo sacrificando dos monstruos ninja podemos invocar a Mason. Y lo mismo con el ninja de la armadura. Y si tenemos Tobari, esto lo podemos hacer no solo en nuestro turno, sino que Tobari nos puede llamar a estas fusiones en el turno del rival, Main Phase y Battle Phase. Básicamente estos serían un poco los combos. Después les voy a estar mostrando ahí un poco dentro de los gameplays para que puedan ver un poco cómo se juega el deck. Pero yo creo que ahí ya quedó un poco bastante claro un poco qué hace más o menos carta por carta y cuál sería la cuestión del deck. Tenemos varios caminos de ida básicamente. Si tenemos más cartas, por ejemplo, Mitsu se puede invocar especial. Si tenemos un monstruo ninja, entonces si hacemos por ejemplo Hanzo, invocamos Hanzo, turno 1, con Mitsu también invocamos y de ahí podemos hacer Mason o podemos por ejemplo hacer Ninja Saizo. Si tenemos más cartas, traemos una carta mágica o trampa de ninja del deck a la mano. Entonces podemos seguir combiando y podemos seguir llamando cartas básicamente, que es lo bueno que tiene el deck. Así que bueno, ese es básicamente el deck ninja. Espero que les guste. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios. Y los dejo ahí con los gameplays. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo sería el combo si solo tuviéramos Hanzo en la mano. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Bueno, vamos con Hanzo. Invocamos normal y le vamos a dar que sí al efecto. Ya vamos a darte duplicación a la mano. En este caso solo lo voy a hacer como si solo hubiéramos tenido Hanzo. Claramente tener hojas danzantes es algo muy bueno. Lo mismo pasa con cuaderno. Robarlo en primer turno son cartas que son muy buenas. Pero vamos así solo con el combo con Hanzo en mano. Le damos cambiar de turno. Le damos on en la draw phase o en la stamp. Y lo que vamos a hacer es venimos acá, sacrificamos Hanzo y vamos a invocar a una Tobari modo ataque. Invocamos otra en modo de defensa. Invocamos una Mitsu modo de ataque. Porque Mitsu cuando está boca arriba lo que hace es podemos negar un efecto de monstruo dando vuelta una carta que tengamos colocada. En este caso tenemos una Tobari modo defensa boca abajo. En este caso invoca varita, entonces lo que hacemos es hacemos la negación de Mitsu.
dando vuelta a Tobari. Y ahí ya tenemos nuestra primera negación. Después acá tenemos, como decíamos, dos líneas de combo que serían, por ejemplo, la fusión de Tobari, que lo que haríamos sería invocar a Meissen o invocar al ninja en la armadura. Si nosotros necesitamos desterrar, hacemos el efecto ninja de la armadura y desterramos una carta. Y si no, podemos ir con Meissen para después terminar con un Shio o con otro ninja. En este caso, ya que nos va a desterrar, vamos a sacar la Tobari que seleccionó y vamos a seleccionar a Mitsu. Invocamos a Meissen modo ataque. Y luego cuando activa un efecto de alguna carta, lo que podemos hacer nosotros es invocar un monstruo del deck. Vamos a activar acá, por ejemplo. Podemos invocar varias cosas. Vamos con un Shio, como les comentaba el combo, cosa que podemos hacer. Él invoca Mago Oscura, tiene Mago Oscuro. Y nosotros vamos con Shio y vamos a dejar colocado al Mago Oscuro. Le damos que sí. Y a la chica Mago Oscura, modo defensa boca abajo. Y ya no podría activar el efecto que tiene de la magia que se trajo al campo. Lo mejor siempre sería hacer la fusión con, obviamente, el Tobari que tenemos en modo ataque. Ahí como me lo iba a desterrar, para tenerlo en campo igual sirve. Pero bueno, eso más o menos sería el campo que nosotros podríamos dejar con solo un Hanzo. Podríamos terminar con todo esto. Bueno, y el combo número 2 que les traigo es para ganar básicamente en turno 2, que sería con ataque directo. Básicamente necesitamos Hanzo y otro ninja más que se invoque especial, por ejemplo Mitsu. Entonces solo con dos cartas podemos hacer el combo para básicamente ganar en un turno. Entonces vamos con Hanzo, vamos a darle que sí. Y básicamente la carta que vamos a querer llamar es Cuaderno. ¿Por qué Cuaderno? Bueno, porque nos va a permitir invocar tanto un monstruo del cementerio como una carta del deck. Entonces invocamos a Mitsu de modo especial. Y lo que vamos a querer hacer es llamar a Punto de Oveja. Invocamos Punto de Oveja y vamos a proceder a hacer Cuaderno, básicamente. Entonces venimos acá, hacemos Cuaderno. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a Hanzo. Vamos a invocar a Hanzo de modo especial. Y vamos a darle que sí. Y vamos a colocar la carta Cavadora de Hierro. Vamos a darle a activar. Le aplicamos, por ejemplo, a Punto de Oveja. Y en el caso de que, por ejemplo, tuviera un monstruo el adversario, se lo podemos equipar a un monstruo del adversario. Básicamente, ¿por qué? Porque la idea es desterrar a Mitsu para partir nuestra propia carta. Entonces, la partimos, en este caso la partimos. Vamos a darle que sí. Y esto es básicamente para recuperar al monstruo que desterramos, que en este caso es Mitsu. Y vamos a darle que sí, la queremos invocar especial. La podemos llamar a la mano o invocar especial. En este caso vamos a llamarla especial. Y lo que vamos a hacer es invocar a Meissen con nuestros dos monstruos que llamamos especial, a donde apunta Punto de Oveja. Y vamos a darle que sí al efecto de Punto de Oveja. Y vamos a invocar especial al ninja. Lo bueno que tiene de invocar a Hanzo es que el efecto de Hanzo no es una vez por turno. Así que venimos y activamos el efecto de Hanzo y vamos a llamar a Baku a la mano. Y lo bueno que tiene Baku es que una vez que lo llamamos a la mano, se puede invocar de modo especial al campo. Vamos a darle que sí, en este caso. Vamos, por ejemplo, a llamar a nuestra carta de magia de equipo. Y lo que vamos a proceder a hacer es, vamos a proceder a hacer el Borre Espada. Este le vamos a dar que sí. Y lo llamamos con los 4 materiales que tenemos en campo, más el Meissen. Que lo que tiene Meissen es que podemos atacar, que todos los monstruos ninja pueden atacar directamente. Entonces, lo que hacemos recuperando nuestra carta de equipo es equiparlo al Borre Espada. Y lo que podemos hacer es atacar directo. En este caso no tiene monstruos, pero podemos atacar directo. Entonces, hacemos un ataque con Meissen. Hacemos un ataque con el Borre Espada. Y podemos activar el efecto de Borre Espada para que ataque otra vez. Seleccionamos a Meissen y podemos atacar otra vez directamente a los puntos de vida. Si tuviera monstruos, daría igual porque podemos atacar a los puntos de vida directo. Y este combo lo hacemos solo con dos cartas. Con Hanzo y un monstruo que se pueda invocar especial al campo, como por ejemplo Mitsu. Así que bueno, esos fueron los combos. Les voy a estar dejando la decklist después al final, carta por carta. Y bueno, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios.